Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Luis. Ha sido algo titánico, sobre todo en el momento que estamos viviendo, y te agradezco mucho la invitación. Bueno, a mí me tocó una de las partes importantes acerca de la prevención secundaria y que muchas veces se ha dejado a un lado acerca del tratamiento de reperfusión invasivo en pacientes que han sufrido un infarto cerebral, y es hablar acerca de las indicaciones quirúrgicas y endovasculares en la prevención secundaria del infarto cerebral. ¿Qué ocurre en los pacientes teniendo una de las causas muy frecuentes, las causas aterosclerosas que frecuentemente ya han hablado en estas pláticas? ¿Qué ocurre en los pacientes acerca del tratamiento específicamente en la placa aterosclerosa, ya sea en la placa aterosclerosa carótida extracraneal, sobre todo es el enfoque, o en el menor de los casos en pacientes que tienen aterosclerosis intracraneal, que muchas de las veces el tamizaje que se les hace a los pacientes posterior al infarto cerebral es muy poco, y esto se ve reflejado en una tasa de intervención, ya sea endovascular o ya sea intervención quirúrgica en los pacientes posteriormente, y sobre todo que se les da únicamente tratamiento médico que les va espectacularmente bien a algunos, y otros pacientes que no son tamizados, pues desgraciadamente tienen eventos recurrentes. Esto ya se ha hablado un poquito, me voy a enfocar específicamente a la clasificación general acerca de la isquemia cerebral, teniendo en cuenta que la aterosclerosis, ya sea extracraneal o intracraneal, ocupa el 25% de los pacientes que sufren un evento vascular cerebral, específicamente un ictus. Y específicamente hablando acerca de la aterosclerosis, alrededor del 20%, incluso hasta 30% en alguna serie de casos, se han visto que la mayoría de los eventos relacionados a isquemia cerebral o infarto cerebral han sido relacionados a un embolismo secundario a desprendimiento de placas aterosclerosas que ocurren específicamente en la bifurcación de la carótida. Por eso es importante la exploración vascular cuando tenemos pacientes con infarto cerebral agudo, o menos por ciento de los pacientes, alrededor del 10% o quizá menos en los pacientes que tienen aterosclerosis intracraneal de gran vaso, sobre todo, y lo más frecuente es en el inicio, en el segmento M1, en el segmento prebifurcación de la arteria cerebral media, y algunos otros pacientes en circulación vertebrovascular, que ya a final de cuentas en las últimas diapositivas llegaremos a hablar acerca de esto. La enfermedad vascular cerebral, como ya se ha comentado, es la cuarta causa más común de muerte, sobre todo las estadísticas que se ven reflejadas en Estados Unidos. Es la primera causa de incapacidad permanente, ocurren 780,000 casos por año en Estados Unidos, y específicamente de esos 780,000 casos que ocurren en Estados Unidos, el 86% ocurre infarto cerebral. Y de estas, las cifras no despreciables que es el enfoque principal de esta plática, que están enfocadas a la enfermedad carótida aterosclerosa, y menos del 10% específicamente relacionados a aterosclerosis intracraneal. México ocupa el cuarto lugar de mortalidad, son cifras del INEGI al 2015, y obviamente el primer año fallecen por cardiopatía, hablando que cuando encontramos aterosclerosis de los grandes vasos que irrigan la circulación intracraneal, o específicamente de la circulación intracraneal, la estenosis, ya sea de la circulación posterior o de la circulación anterior, muchos pacientes ya tienen cardiopatía isquémica, muchas veces silentes, o incluso enfermedad arterial periférica, que terminan desgraciadamente en la consecuencia de amputación. Hablando específicamente del abordaje clínico en los pacientes que enfermedad carótida aterosclerosa, es muy importante dividir a los pacientes en una forma asintomática y una forma sintomática. La forma sintomática ocupa específicamente la prevención primaria, aquellos pacientes que exploramos, que llegan al consultorio y que por azares del destino, que muy pocas veces se llega a hacer cuando no son neurólogos o neurólogos vasculares, sí, que le ponemos el estetoscopio en el cuello y llegamos a encontrar soplos, que muchas veces el soplo, cuando llegamos a encontrar un soplo en la región cervical, nos habla aproximadamente de un paciente que pudiera llegar a tener hasta un 70% de estenosis con un valor predictivo de un 70%. Algunas veces puede llegar a ser relacionado a otras causas, incluso hasta el mismo pulso de la yugular, sobre todo en personas jóvenes, que se llega a confundir. Entonces hay que tomarlo con mucha reserva. O frecuentemente en pacientes que sufren de vértigo, mareo, en pacientes adultos mayores, que le tratan de buscar como tal una causa de insuficiencia vascular, que es un término acuñado de hace muchísimos años que realmente ya no se usa y no se debería usar, ¿sí? Que le mandan a hacer un ultrasonido Doppler y que se encuentra como tal una enfermedad carótida aterosclerosa extracraneal,
y que son formas totalmente asintomáticas. Es aquí cuando ocurre el dilema de qué es lo que le vamos a hacer. Los pacientes ya en las últimas diapositivas, aunque es parte de la prevención primaria, voy a enfocar un poquito, y sobre todo lo que ocupa gran parte de esta plática es pacientes que han sufrido un infarto cerebral y que realmente está descartado alguna causa cardioembólica, alguna enfermedad no aterosclerosa, disecciones, etcétera, y que específicamente está relacionada a una enfermedad aterosclerosa, sobre todo extracraneal, son pacientes que son clasificados como pacientes sintomáticos. Y la clasificación o la definición de pacientes con enfermedad carotidia sintomática son pacientes que han tenido síntomas en los últimos 6 meses, sobre todo infarto cerebral o isquemia cerebral transitoria, o algunos pacientes que han tenido amaurosis fugax, que también está incluido en los pacientes que han tenido formas sintomáticas. Esto es lo que está dividido, pacientes que sufren afección cerebral y que llega a ocupar síndromes territoriales, ya sea cerebral media, cerebral anterior, que es menos frecuente, arteria carótida interna, sobre todo en la región intracraneal, o infartos sin territorio limítrofe, que ahorita voy a hacer la definición de esto, y menos pacientes que llegan a tener una neuropatía óptica isquémica que sufren amaurosis fugax. Esta es la fisiopatología de los pacientes que llegan a tener una causa aterosclerosis extracraneal. Lo más frecuente son pacientes que llegan a provocar embolismo arteria-arteria. Esta es una gráfica del doctor Cantú de hace aproximadamente 11 años. Las placas aterosclerosas, sobre todo aquellas placas que tienen una estenosis arriba del 50%, es más riesgo que por el cizallamiento, el mismo paso de la sangre a través de la placa aterosclerosa, llega a provocar una ruptura o una hemorragia intraplaca y posteriormente el embolismo, sobre todo a ramos distales de circulación intracraneal, que es lo que conocemos como embolismo arteria-arteria, y que algunas veces va a provocar infartos cerebrales menores, déficits no tan severos, y que esa es una causa, quizá de las causas más frecuentes de los pacientes que tienen aterosclerosis extracraneal. Otros pacientes que por desgracia llegan a provocar una aterotrombosis, incluso a veces pacientes con una placa de alrededor de menos del 50%, arriba del 50%, que ocurre igualmente una hemorragia intraplaca, el posteriormente desprendimiento del mismo trombo o la extensión del trombo hasta los segmentos intracraneales, y que llega a provocar infartos hemisféricos o cuando ocurre en la circulación posterior, infartos de todo el territorio de la circulación vertebrovascular, y que muchas veces se manifiesta como infartos malignos y que tiene un pronóstico desgraciadamente malo. Otra de las causas que llega a provocar síntomas algunas veces inciertos, muy inespecíficos, es lo que se conoce como infartos en territorio limítrofe o infartos en territorio watershed, que son pacientes que llegan a tener específicamente un infarto hemodinámico. ¿Qué llega a provocar esto? Son pacientes que llegan a tener placas incluso cuasi oclusivas de la carótida, placas con estenosis arriba del 95-99%, y por fenómenos de hipoperfusión, incluso algunas veces cuando llegamos a realizar estudios angiográficos, vemos una arteria carótida interna de la región extracraneal hipoplásica, hipotrófica, y esto es por una hipoperfusión crónica. Y estos pacientes pueden llegar a hacer debuts con síntomas, como les comentaba, síntomas inespecíficos, incluso síntomas muy inciertos, y esto ocurre sobre todo en territorios muy distales de la circulación intracraneal, en los territorios sobre todo que son con parte de cerebral media, cerebral anterior, cerebral media, cerebral posterior, cerebral anterior, cerebral posterior, y que son infartos embólicos muy fragmentados. Y esta es la característica que llegamos a ver, que no ocupan específicamente un territorio arterial, sea cerebral medio, cerebral anterior, sino que pueden llegar a ocupar incluso territorios bicompartidos o compartidos como tal. Este es un ejemplo, son los territorios limítrofes que les estaba comentando, infartos en territorio cerebral media, cerebral anterior, muy mal limitado, cerebral media, cerebral anterior, y que incluso los llegamos a ver así como en cielo estrellado, y son propiamente infartos hemodinámicos, lesiones, infartos hemorrágicos, lesiones isquémicas totalmente fragmentadas. Esto es lo más frecuente, es esto un estudio angiográfico, encontrar pacientes que llegan a tener placas aterosclerosas en la bifurcación de la carótida, y obviamente cuando tienen síntomas son pacientes que llegan a tener sobre todo estenosis arriba del 70%.
Hay varias publicaciones y sobre todo las guías publicadas que no hay actualización de las guías, quizá las últimas guías actualizadas son unas guías europeas de hace aproximadamente 2 años y las guías americanas que fueron publicadas hace aproximadamente 5 años, que específicamente se basa en tres fundamentos. Comparar el tratamiento médico, comparar el tratamiento invasivo de reperfusión, que puede ser cirugía, que no voy a meter mucho en esto, y comparar el tratamiento endovascular percutáneo a través de abrir la arteria, ya sea con un balón o lo más frecuente, abrir una arteria aterosclerosa, sobre todo la circulación extracraneal, por medio de un stent. Estos tres tratamientos han sido comparativos y ese es el tema, parte importante de esta plática, ¿no? Las pruebas para detección de una enfermedad carotidia es encontrar la parte hemodinámica, ya sea por ultrasonido, ver el lumen de la arteria, ver las características de la placa, ver la anatomía de la arteria, valorando estudios anatómicos como la angioresonancia, angiotomografía o en menos de los casos en pacientes con angiografía con sustracción digital cuando está accesible. Una de las cosas frecuentes que se llegan a hacer como tamizaje, entre comillas, son pacientes que les mencionaba que llegan a tener síntomas inespecíficos como mareo, vértigo, migraña, etcétera, que les hacen un ultrasonido, teniendo en cuenta que el ultrasonido es un estudio que es accesible, sin embargo es un estudio que es operador dependiente y que llega a tener muchos falsos positivos. Cuando llegamos a tener un resultado de un ultrasonido que nos marca una estenosis significativa, también entre comillas, hay que ponerlo en tela de duda, sobre todo en pacientes que no tienen síntomas y sobre todo en pacientes que el operador como tal, el radiólogo o a veces ultrasonografistas, no son muy habilidosos, se encuentran acodamientos de la arteria, etcétera, llega a dar muchos falsos positivos y lo llegan a reportar como un patrón con un patrón estenótico muy alto. Esos resultados de estos estudios hay que tomarlos con mucha reserva y sobre todo ante la duda hay que ser siempre como tal, si es posible hacer un estudio anatómico para valorar como tal ese hallazgo observado en estudios de ultrasonografía. Quizá la angiotomografía es el estudio que puede llegar a dar un poquito más de certeza diagnóstica. Hay que ponerme de contraste comparado con la angioresonancia. La angioresonancia se puede hacer secuencias 3 de TOF y puede ser incluso también que puede llegar a dar falsos positivos, sobre todo en pacientes que tienen bastante curvatura de las arterias extracraneal o intracraneal, donde el magneto no es detectado y llega a provocar defectos como tal, defectos de deflexión magnética y son reportados como estenosis carotidia. Y por eso es que el estudio quizá que tenga una sensibilidad muy alta, una especificidad mucho mejor, no invasivo hablando, es específicamente la angiografía. Les mencionaba que si es posible hacer un estudio con angiografía de sustracción digital, pues sobre todo sería lo más adecuado. Esos son los estudios comparativos. Obviamente cuando tiene estudios de resonancia magnética con Teslas arriba de 1.5, se puede observar específicamente bien la circulación extracraneal e intracraneal sin tener como tal la necesidad de hacer estudios contrastados. La angiotomografía que nos da estudios anatómicos, sobre todo en proyecciones MIP, proyecciones de máxima intensidad, ¿sí? Que ya lo comparamos con estudios de angiografía con sustracción digital, nos da una sensibilidad y una especificidad bastante alta, teniendo en cuenta que el estudio de la angiografía con sustracción digital es un estudio invasivo. Estas son las categorías o los niveles de evidencia acerca de los estudios de imagen que se toman en cuenta. No voy a entretener mucho. Les digo, siempre hay que tomarlo con reserva cuál es el estudio, sobre todo especificando si el paciente tiene una enfermedad carotídea sintomática o asintomática. Y hablando específicamente acerca de los tratamientos invasivos en los pacientes que tienen enfermedad carotídea sintomática, hay publicaciones que fueron aproximadamente hace como 30 años, quizá muchos de la audiencia ni siquiera habían nacido. Uno de los primeros estudios fue el estudio europeo, que fue el estudio del NACET, que fue un estudio comparativo acerca de la cirugía de la endarterectomía comparada con el tratamiento médico, y su contraparte, que fue el estudio europeo, igualmente fue un estudio de endarterectomía comparada con el mejor tratamiento médico. Aquí, sobre todo el estudio de NACE, quizá pudiera recibir muchas críticas al inicio, sobre todo porque la mayoría de los hospitales que fueron incluidos dentro de ese estudio eran hospitales que tenían una amplia experiencia en realizar cirugía carótida
incluso se les pedía que por lo menos hayan hecho 50 endarterectomías en aproximadamente 24 meses, cosa que incluso aquí en el país, quizá en muchos hospitales, incluso juntando muchos hospitales del sector público, es difícil a veces juntarlos, ¿sí? Tener 50 endarterectomías en aproximadamente 2 años. El pool de los pacientes de los dos estudios fue alrededor de 5.950 pacientes y fue un estudio que clasificó a las estenosis carotidas, esto tomando en cuenta el estudio angiográfico. También a los pacientes se les realizó estudio de angiografía, tomando en cuenta el grado de estenosis, fue clasificado a los pacientes con una estenosis leve de menos del 50%, una estenosis moderada alrededor del 50 al 69%, y una estenosis severa alrededor del 70%, y pacientes con cuasi oclusión, quizá pacientes entre 95 a 99%. Y a partir de aquí se vio el beneficio de los pacientes por grupos que eran sometidos en endarterectomía comparado con el mejor tratamiento, siempre y cuando el riesgo quirúrgico, el riesgo perioperatorio no superara el 6%, se iba a ser comparado con la reducción del riesgo absoluto. Estos fueron los resultados de los estudios. Se vio que en los pacientes que eran sometidos en endarterectomía carótida comparado con el tratamiento médico en el estudio norteamericano, que tenían una estenosis alrededor del 70-99%, tenían una reducción del riesgo absoluto del 15.9% para reducción de riesgo de ictus o muerte a 30 días o incluso en los siguientes 5 años. Y en los pacientes que tenían una estenosis del 50-69%, tiene una reducción del riesgo absoluto de 5.3%, una reducción marginal tomando en cuenta, ¿sí?, que se tomó como estándar alrededor del 6% del riesgo perioperatorio. Sin embargo, en pacientes que tenían una estenosis de menos del 50%, esto es comparado obviamente con el tratamiento médico, tenía una reducción del riesgo absoluto del 1.5%. ¿Cuál fue la conclusión de todo esto? Que los pacientes que tenían una estenosis arriba del 70% y que tenían obviamente síntomas comparados con el tratamiento médico, les iba mejor cuando eran sometidos en endarterectomía, obviamente teniendo en manos expertas el cirujano vascular. Los pacientes que tenían estenosis entre el 50 y 69%, un beneficio más o menos marginal comparado con el riesgo preparatorio del error del 6%, y los pacientes que tenían una estenosis de menos del 50%, obviamente no se beneficiaban comparado con el tratamiento médico, les iba mucho peor que darles un tratamiento médico. Les digo, estos estudios son publicados hace aproximadamente como 30 años, en los cuales el mejor tratamiento médico era darles antiagrantes plaquetarios, darles medicamentos antihipertensivos. En ese estudio, hace época todavía no se les da incluso estatinas, ¿sí? Quizá existe como tal la diserción acerca de, en la actualidad, de dar tratamiento de estatinas, que les va bastante bien a los pacientes, que ya se ha comentado. Entonces, en relación al número necesario de tratar, se vio que los pacientes que tenían una estenosis del 70%, se tenían que tratar 8 pacientes para que uno de los pacientes les fuera bien. Esto ya está comentado. Y pacientes que tenían una estenosis entre el 50 y 69%, que eran sometidos a endarterectomía, que era el número necesario de tratar alrededor de 20 pacientes. Sin embargo, lo que le estaba comentando, para que se pudieran beneficiar pacientes que eran sometidos a endarterectomía con estenosis de menos del 50%, pues eran un número necesario a tratar demasiado alto comparado con el riesgo preoperatorio. Con base a esto, se hicieron algunas tablas, unos modelos matemáticos, etcétera, en los cuales, tomando en cuenta los factores de riesgo y la reducción del riesgo absoluto de ictus a 5 años, que pudiera ser alrededor de o por arriba del 15%, los pacientes pudieran ser sometidos a endarterectomía carotidia. Un grupo de pacientes, sobre todo las mujeres, es un grupo de pacientes que no se beneficiaron comparado con los hombres, e incluso los pacientes adultos arriba de los 80 años de edad son los pacientes que mejor se beneficiaron comparado con el tratamiento médico. Si vemos esta tabla, pues es una tabla que fue publicada hace aproximadamente 15 años. Ya hay como tal modelos, ya ahora sí como tal en aplicaciones, en los cuales podemos tener un paciente que sufre un infarto cerebral, hacemos un estudio de imagen carotidia y hace un estudio hemodinámico de ultrasonido, un estudio anatómico de una angioresonancia, una angiotomografía. Podemos calcular y poder decidir qué pacientes pueden ser sometidos a endarterectomía o meterlos a angioplastía con base a los factores de riesgo que pueden llegar a tener.
pacientes que tienen un riesgo de menos del 15% a 5 años, es decir, menos del 3% de posibilidades de que le ocurra un infarto cerebral en un año, comparado con el riesgo de someterlos a un procedimiento arriba del 6%, son pacientes que no se van a beneficiar independientemente incluso del tamaño de la placa. Quizá pueda existir otros factores, tomar en cuenta, por ejemplo, la hemorragia intraplaca, placas vulnerables, placas ulceradas, etcétera, para incluso pacientes que tienen estenosis menos del 50%, tomando en cuenta esos factores, que pueden ser sometidos a un procedimiento de endarterectomía. Les quiero mostrar un caso nada más. Es un hombre de 81 años de edad que sufrió una isquemia cerebral transitoria cortical 4 semanas antes de que haya sido visto. Es diabético, es hipertenso, y el Doppler carotídeo reportó una estenosis del 70% de la arteria carótida izquierda, y en la geotomografía que se vio una disección subintimal con un pseudoaneurisma que vemos aquí como tal en la angiografía. Esta es una proyección lateral o quizá una proyección oblicua. Ese es el tamaño o es el grado de estenosis. El grado de estenosis ocupa prácticamente esto, y esta es una formación de un pseudoaneurisma intraplaca, ¿sí? Este paciente, calculando el riesgo de ictus a 5 años, es alrededor del 50%. Si lo comparamos con el riesgo perioperatorio, que pudiera ser alrededor del 6%, ¿sí? Es un paciente que pudiera beneficiarse de hacerle una endarterectomía. Total, que este paciente fue sometido a una endarterectomía y le fue bastante bien. Ahora bien, la parte álgida después de la publicación de que la endarterectomía, la cirugía de revascularización carotidia hecho por manos expertas funcionaba bastante bien, comparado con el tratamiento médico. Posteriormente, en la evolución acerca del tratamiento endovascular, hay algunos estudios comparativos que tampoco son muy nuevos acerca de la endarterectomía comparada con la angioplastia percutánea, con la colación de un stent. ¿Cuál es la evidencia de los estudios aleatorizados comparados con el de la seguridad y eficacia? Pocos estudios existen, que ahorita se los voy a mostrar. Desgraciadamente, todos han salido a favor de la endarterectomía. Uno de los primeros estudios fue publicado hace más de 30 años, sí, por el profesor Terón en Francia, que los cuales pacientes que eran realizados en angiografía cerebral y que ya tenían antecedente como tal de un infarto cerebral, y que se demostraba una estenosis carotídea extracraneal arriba del 70%, lo que hacía el profesor Terón era hacer una dilatación con un balón para reducir el riesgo de embolismo, que se desprendiera una placa extracraneal e intracraneal. Se hinchaba un balón en la porción distal a la estenosis, y esto aparentemente reducía el embolismo. Sin embargo, se vio bastante pacientes que fueron, que embolizaron, y que les fue peor o incrementó el déficit comparado con los pacientes, obviamente, pues, que no fueron sometidos. Con base a esto, se empezaron a hacer estudios posteriormente, los estudios comparativos acerca de la endarterectomía comparada con el tratamiento endovascular, el estudio Sapphire, el estudio Space, un estudio francés que fue el EVA, que fue realmente éticamente suspendido porque fue un estudio fútil, fue un estudio inútil, sí, que se fue a favor totalmente de la endarterectomía. El estudio Cavatas, que incluso incluyó pacientes con estenosis de la arteria vertebral, y el estudio internacional de enfermedad carotidia. Todos los estudios, desgraciadamente, fueron todos a favor de la endarterectomía. Son pacientes que fueron aleatorizados con estenosis arriba del 60%, que fueron incluso algunos pacientes que fueron basados en el estudio Doppler, que fue posteriormente, se realizó el estudio angiográfico, y obviamente todos salieron a favor de la endarterectomía, realizar cirugía abierta comparado con la angioplastia con stent. Sin embargo, por ejemplo, el estudio de Sapphire se incluyó un subgrupo de pacientes que eran, la conclusión era que pacientes alto riesgo que pudieran beneficiarse para tratamiento endovascular, y que eran totalmente descartados para cirugía carotidia. 30% de los pacientes incluidos en el estudio de Sapphire fueron pacientes con enfermedad carotidia sintomática, y alrededor del 70% fueron pacientes con enfermedad carotidia asintomática. La mayoría de los pacientes, les mencionaba, que se beneficiaron mucho mejor con endarterectomía comparado con el tratamiento endovascular. Sin embargo, existió un subgrupo de pacientes en los cuales fueron descartados para cirugía y fueron sometidos mejor a tratamiento endovascular, no tomando en cuenta que esto pudiera ser mejor que la cirugía abierta. Y son pacientes con enfermedad cardíaca severa, y estos son parámetros que se han tomado quizá en la actualidad
para tomar en cuenta pacientes de alto riesgo que le pudieran ser sometidos mucho mejor a un tratamiento endovascular con la colocación de un stent. Pacientes con enfermedad pulmonar severa, oclusión carotida contralateral, parálisis del nervio laringio contralateral, edad mayor de 80 años. Sin embargo, algunos estudios se ha demostrado que los pacientes que son sometidos a tratamiento endovascular les va muchísimo mejor, sobre todo cuando son pacientes de menos de 75 años de edad. Esto tenía como antecedente que los pacientes que fueron metidos en el estudio del NAS, en el estudio norteamericano, les va mejor a los pacientes añosos para cirugía. ¿Por qué? Porque las arterias suelen ser menos tortuosas, es mucho más rápidamente quizá accesible, hay menos acodamientos y eso facilita quizá los pacientes más jóvenes que les puede ir mejor para tratamiento endovascular. Un estudio comparativo igualmente del tratamiento endovascular con esteroides carotidia, que fue el estudio del CREST, que incluyó 2,502 pacientes, un seguimiento a 4 años, incluyó pacientes asintomáticos y sintomáticos. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Pacientes sintomáticos, asintomáticos, el riesgo de ictus, infarto de miocardio o muerte, no diferencias entre los pacientes comparados en darterectomía, comparados con angioplastía, que fue 7.2% a 6.8%, y este fue un estudio de largo de seguimiento que fue a 4 años, y durante el seguimiento, los pacientes que fueron sometidos a angioplastia carotídea tuvieron más riesgo de infarto de miocardio comparado con la darterectomía. Posteriormente, se les llevó un seguimiento hasta 10 años, y a fines prácticos, la conclusión de todo esto sigue siendo que los pacientes que eran sometidos a una angioplastia carotídea con stent tenían un riesgo a 10 años del 6.9% de ictus ipsilateral, donde se les ponía el stent comparado con el 5.6% en darterectomía, que no hubo una diferencia intergrupo, incluyendo asintomáticos y sintomáticos. Aquí no se hizo la gran diferenciación. Esa es como tal la gráfica, lo que es prácticamente a favor de lo que les está comentando, que quizá pacientes jóvenes menos de 70 años pudieran beneficiarse mucho mejor para tratamiento endovascular comparado con pacientes adultos arriba de los 75, 80 años de edad, y todo apunta obviamente a la reducción del cociente de riesgo, ¿sí? Que apunta sobre todo que los pacientes que son sometidos en darterectomía, que son pacientes sintomáticos, les puede ir mucho mejor comparados con la angioplastia carótida. Les digo, todos los pacientes que son sometidos a angioplastia se les da tratamiento médico, sí, aspirina, estatinas, antihipertensivos, hipoglucemiantes cuando son en su efecto diabéticos, etcétera. Sí, igualmente en el grupo del tratamiento endovascular, ¿no? Estos son diferentes dispositivos que no voy a entretener mucho. Hay algunos estudios, quizá el estudio del SPACE, que fue también se utilizó filtros de protección distal, porque una de las complicaciones que se puede tener durante el procedimiento endovascular y que se atribuyó a una tasa alta de complicaciones era el embolismo arteria-arteria durante el procedimiento endovascular. ¿Qué sucede? Se pone el stent y al momento de desprenderse el stent dentro de la estenosis, puede llegar a suceder que se desprendan detritos, que se puede llegar a monitorizar cuando se hace un doble transcraneal, que son las famosas HINTs, las señales que se llegan a encontrar en el doble transcraneal. Y para reducir el riesgo de embolización arteria-arteria, de evolución extracraneal e intracraneal, se pueden utilizar filtros de protección distal. Sin embargo, hay estudios comparativos en los cuales utilizar filtros de protección distal contra no usar filtros de protección distal no ha mostrado una reducción marginal en el riesgo de embolismo hacia la circulación intracraneal. Son las guías publicadas, diferentes guías que ya tienen algunos años que fueron publicadas, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos dictan las guías? Las guías norteamericanas, las guías de la Sociedad de Cirugía Vascular Norteamericana, las guías europeas, que recomiendan acerca de pacientes que tienen enfermedad carotídea asintomática. La angioplastia carotídea asintomática es indicada como un tratamiento alternativo para pacientes que tienen síntomas. Y esto es con un clase 1 nivel de evidencia B. Esas son lo que dictan las guías norteamericanas. Y las guías, la Sociedad de Cirugía Vascular también americana dicta que la endarterectomía es preferida específicamente hacia la angioplastia carotídea con un grado 1 y una evidencia B. Y las guías europeas, publicadas hace aproximadamente 9-10 años, dice que los pacientes que tienen una estenosis carotídea entre el 70 y 90% de la arteria carótida interna extracraneal, obviamente siguiendo la postura de las otras guías, la endarterectomía sigue siendo como la primera opción de tratamiento. Y si bien
los pacientes que han sufrido síntomas relacionados a una enfermedad carotídea extracraneal, una enfermedad carotídea arteriosclerosa, ¿cuál es el mejor tiempo para que pueda tener un beneficio? Hay pocos estudios acerca de esto y se habla que el beneficio se va diluyendo conforme pase el tiempo. Si bien, como yo había definido, los pacientes que tienen síntomas son pacientes que tienen menos de 6 meses de haber tenido la fecha índice del ictus, los pacientes que tienen o que son sometidos a un tratamiento de revascularización, sobre todo de cirugía carótida en arterectomía, les va mucho mejor en las primeras 2 semanas y conforme pase el tiempo se va diluyendo el beneficio del tratamiento, que al cabo que si se aleatorizan los pacientes después de 3 o 4 meses, los pacientes tienen prácticamente el mismo beneficio que el tratamiento médico. Por eso es que es la premura de protocolizar un paciente que ha tenido síntomas que ya descartamos son una causa cardioembólica, es un paciente con factores de riesgo ateroscleroso, etcétera. Es la premura de hacer estudios vasculares extracraneales e intracraneales, de ver si realmente de ahí fue la fuente embólica, índice de nuestro enfermo, y sobre todo ofrecer el mejor tratamiento médico, tratamiento endovascular o tratamiento con endarterectomía carotídea, ¿no? Esto es el tiempo ideal de la cirugía, lo que ya se había comentado, lo ideal es preferentemente en las primeras 2 semanas después del inicio de los síntomas con un clase 1 y nivel de evidencia, son las guías europeas, y los pacientes que son sometidos a revascularización dentro de los primeros 14 días, obviamente es el primo nivel de clase 1, nivel de evidencia que ya les había comentado. Acerca de lo que se maneja en pacientes que tienen estenosis entre 50 y 99%, ¿sí? Y que tienen, lo que ya les he mencionado, son pacientes que tienen alto riesgo para cirugía carotídea, pacientes que tienen enfermedad cardíaca severa, enfermedad pulmonar severa, pacientes aparentemente ayunosos, sin embargo, los ayunos también les puede ir bastante bien. Se recomienda el tratamiento endovascular como un tratamiento alternativo. Estas son guías publicadas, son las guías europeas publicadas hace 2 años y que tienen un clase 2A con evidencia B. Total que es algo no despreciable. Les digo eso tomando en cuenta que los pacientes que pueden ser sometidos a cirugía de revascularización carotídea debe ser obviamente en manos expertas. Les quiero mostrar un caso. Es un hombre de 66 años, tabaquismo, hipertenso, tuvo una hiperesia brachiocural izquierda no densa. Vemos un estudio de resonancia magnética en secuencia de difusión con múltiples señales hiperintensas que restringen la difusión, que son en territorio limítrofe entre cerebral media, cerebral posterior, y que esto nos pudiera hablar específicamente de una enfermedad embólica, arteria-arteria, o un fenómeno hemodinámico, un fenómeno de hipoperfusión. ¿Qué lo observamos aquí? Este es un estudio, esta es una angioresonancia. Vemos la circulación intracraneal, que no vemos ninguna estenosis. Sin embargo, en la carótida del lado derecho, tomando en cuenta que los síntomas fueron izquierdos, vemos un defecto en la luz. Les digo, es un 3 de TOF, que no tiene quizá tanta especificidad, ¿sí? Vemos una disminución de la luz de la arteria carótida interna extracraneal. Sin embargo, del lado derecho, sin embargo, también vemos una disminución de la luz, ¿sí? O una estenosis de la arteria carótida interna contralateral. Aquí es qué placas, qué carótidas vamos a tratar. Ya cuando hacemos un estudio angiotomográfico que tiene una especificidad mucho más alta, porque es la aplicación de medio de contraste, que aparte nos sirve para ver quizá también la colateralidad, vemos que la carótida del lado derecho hay una placa que produce incluso algunas ulceraciones, que esto ya incluso ya fue visto en el Doppler, ¿sí? Que fue la carótida principal de los síntomas. Sin embargo, si la comparamos con la carótida del lado izquierdo, vemos que quizás está más estenótica, ¿sí? Aquí es a veces el dilema. ¿Cuál tratamos? Obviamente vamos a tratar la carótida asintomática. ¿Y cuál es la carótida asintomática? La que le dio síntomas, obviamente, o literalmente está enfermo, y la carótida interna del lado izquierdo la vamos a clasificar como una carótida asintomática. Esto es el grado de estenosis, la arteria carótida interna del lado derecho, una placa, se ve una placa hipodensa con placas hiperdensas y calcificadas. Comparativamente con el lado izquierdo, vemos igual lo que les estaba comentando, una placa larga, una placa hipodensa, con el Doppler es una placa estable. La placa del lado derecho, que tiene una placa con mucho menor estenosis que el lado izquierdo, es una placa inestable y obviamente fue la causante actualmente de los síntomas hacia el enfermo. ¿Qué se le hizo? Se le hizo una angiografía a nuestro enfermo, ¿sí? Esta es una proyección anteroposterior de la arteria carótida interna del lado izquierdo.
vemos una estenosis quizá aproximadamente entre el 60-70%, pero recordando que no es la carótida índice, ¿sí? Y cuando hacemos el estudio contralateral de la carótida del lado derecho, que fue la carótida principal de los síntomas, vemos una estenosis en tándem de la carótida del lado derecho, ¿sí? Que incluso cuando hacemos el disparo hay retención del medio de contraste en la bifurcación de la carótida, en la placa. ¿Y qué fue lo que se le hizo a ese enfermo? Se le puso un stent, ¿sí? Esos son pacientes que es una persona joven, que no tiene tantos factores de alto riesgo, pero incluso éticamente se les manda a darles la opinión por un cirujano vascular y por lo menos en mi región la mayoría de los cirujanos vasculares optan como tal a hacerles tratamiento endovascular. Ese se le puso un stent carotidio en la carótida del lado derecho y vemos obviamente comparativo el preoperatorio con el posoperatorio, una reducción de la estenosis. Eso se le da el seguimiento a los pacientes, se les da doble integrante plaquetario, se les da estatinas, se les controla los factores de riesgo y los pacientes reducen el riesgo de ictus en los siguientes años. Ahora, los pacientes que tienen estenosis intracraneal, la estenosis intracraneal ya se ha dejado quizá de estudiar porque igualmente el estudio pivote fue el estudio que fue publicado hace aproximadamente 9 años, ya 5 minutos o 3 minutos, fue publicado hace aproximadamente 9 años, que fue un estudio igualmente comparativo. ¿Tiene un infarto en dónde? 3 minutos. ¿Dónde? 3 minutos. ¿Sigo, Luis? Fue un estudio comparativo aleatorizado de angioplastía intracraneal comparado con el mejor tratamiento médico. ¿Cuál fue el objetivo? Muerto ictus a 30 días posterior a tratamiento de revascularización e inclusión. Y aquí específicamente se utilizó un stent montado en un balón con el fin de incrementar la fuerza radial para vencer la estenosis y que la FDA autorizó como un dispositivo de excepción humanitaria, no con un grado de evidencia sustentable, ¿sí? ¿Y cuál fue el objetivo, el resultado de los pacientes? Pues obviamente que les fue mucho mejor en el tratamiento médico comparado con el tratamiento endovascular. ¿Qué es lo que llegamos a ver en estos pacientes? Pacientes que tienen una estenosis intracraneal, llegamos a ver que muchos pacientes desarrollan colateral leptomeningia, algunos pacientes la misma colateral wilisiana puede ayudar a reducir el riesgo de ictus. Esto es lo que llegamos a ver, un ejemplo de una paciente con estenosis del segmento M1 que se le ofreció tratamiento médico hace aproximadamente 5 años y que se ha seguido en la actualidad, no ha desarrollado ningún síntoma, en ese entonces desarrolló síntomas, se le hizo un estudio de una angiografía y en el transcurso de los años únicamente con el tratamiento médico, sin ofrecerle tratamiento invasivo, tomando como estudio pivote el Sampris, les fue bastante bien. Otras opciones que han existido, cirugías de revascularización, por medio de bypass, ya sea de bajo flujo por medio de una vena o a través de alto flujo, a través de la arteria temporal superficial, que no va a tener mucho, y que también igualmente fueron comparados con tratamiento médico, observándose un mayor incremento de infartos cerebrales, a pesar de que se veía una buena reperfusión, una buena recanalización en los pacientes que eran sometidos a cirugía de revascularización. Sí, comparado con el tratamiento médico, se observó que existía una mayor tasa de ictus. 2 diapositivas y ya termino. ¿Qué sucede con los pacientes que tienen o que se les encuentra un soplo y que son catalogados como pacientes que tienen enfermedad carótida asintomática, que por azares de destino le mandamos a hacer un ultrasonido? ¿Sí? Vemos que la prevalencia de estenosis carotídea asintomática, ¿sí? Es alrededor del 3% en la población, sobre todo entre los 60 y 80 años de edad. Esto es en grandes estudios. Hay estudios comparativos acerca del tratamiento endovascular, la cirugía, el mejor tratamiento médico y específicamente los primeros estudios que fueron publicados hace aproximadamente 10 años que compararon la endarterectomía con el tratamiento médico en pacientes que tenían una estenosis asintomática. Se vio una reducción del riesgo absoluto alrededor del 4.6%. Esto tomando en cuenta, o quizá menos del 5%, esto tomando en cuenta que si un paciente tiene una estenosis carotídea asintomática, ¿sí? El beneficio del tratamiento debe ser mucho mayor que el riesgo perioperatorio.
el riesgo perioperatorio en estos pacientes se es catalogado con menos del 3%, entonces por lo tanto debe ser realizado también en manos de expertos, ¿sí? Si bien el riesgo perioperatorio de los pacientes con síntomas o carótidas asintomáticas es alrededor del 6%, en los pacientes que no tienen síntomas debe ser mucho menor y lo que nosotros le vayamos a ofrecer debe ser con un beneficio mucho mayor comparado con el riesgo perioperatorio. Entonces debe ser realizado en manos de expertos. Esto, si un paciente tiene una estenosis arriba del 60%, asintomática, y nosotros le queremos realizar un procedimiento endovascular, tenemos que tomar en cuenta esto, el NNT. Tomando en cuenta el NNT de los pacientes que tenían síntomas, que tenían una estenosis arriba del 70%, era alrededor de 8 pacientes. Los pacientes que no tienen síntomas tienen un NNT arriba del 67 pacientes. Así necesitamos tratar 67 pacientes para que uno de los pacientes se vaya a beneficiar. Es una reducción muy marginal el riesgo. Ya no voy a entretener mucho esto. Los estudios previamente publicados hace 10 años no comparaban el tratamiento médico, el tratamiento endovascular, el tratamiento quirúrgico. Un estudio que fue publicado el año pasado que comparó el tratamiento, el mejor tratamiento médico que incluso se les dio estatinas con la endarterectomía, ¿sí? Que fue un estudio que se les dio seguimiento un año, que fue un bajo reclutamiento, se tenía contemplado reclutar 3.550 pacientes, se reclutaron únicamente alrededor de 500, demostró que no existe un beneficio sustentable que la endarterectomía o la angioplastia carótida sean superiores a la terapia médica moderna. Les digo, los primeros estudios de cirugía carótida fueron publicados hace como 30 años, ya en la actualidad tenemos el uso de estatinas, que ya han comentado bastante, y que si tenemos un paciente que tiene una enfermedad carótida asintomática y que no tiene una placa vulnerable, que no tiene una ulceración de la placa, no tiene una placa inestable y que nosotros le podemos ofrecer un mejor tratamiento médico con estatinas, antecedentes plaquetarios, control de factores de riesgo, pudiera ser mucho mejor, de mucho mejor beneficio. No voy a entretener mucho en esto, ¿sí? Este es un ejemplo nada más, un hombre de 62 años de edad, una monoparesia braquial izquierda, que recuperó en menos de 30 minutos. Yo lo vi un año después de esta sintomatología. El Doppler, de hecho, acudió conmigo con el Doppler después de un año, demostró una estenosis carótida bilateral con una estenosis de la carótida derecha del 90% y de la izquierda con un 60% reportado con una placa estable. Cuando se le hace la angiotomografía, ¿qué se observó? Obviamente, lo especificado en el Doppler, una placa estenótica arriba del 70-80% de la carótida del lado derecho, incluso el tamaño de la carótida extracraneal ya se veía mucho más adelgazada comparada con la arteria carótida del lado izquierdo, pero aparte, ¿qué se observó? Un aneurisma de la comunicante anterior. Esto es a veces el dilema. Pacientes sin síntomas o que ya fueron catalogados como no sintomáticos, a pesar de que hayan tenido síntomas 6 meses después, ¿sí? ¿Qué les hacemos? Aparte, existe la dirección cuando encontramos otras lesiones vasculares. Este paciente se le planteó como tal la realización de angiografía, valorar la colateralidad, grado de estenosis por angiografía y decidir si es endarterectomía, clipaje del aneurisma, colocación de un stent y embolización. Esto es un paquete o un neuropaquete vascular a este enfermo que realmente es una complicación pudieras ver complicaciones más grandes que el beneficio que pueda tener el enfermo. Comentarios finales. La endarterectomía sigue siendo el gol estándar de de toda esta patología aterosclerótica. Las esteroides carotidas asintomáticas hay que individualizar a los enfermos, ¿no? No es el hecho de encontrar pacientes asintomáticos con un Doppler arriba del 60%. La recomendación es que esa estenosis que reporta un Doppler en pacientes que no tienen síntomas, hay que hacer un estudio anatómico vascular. Y lo más recomendable es hacer un estudio de angiotomografía, ¿sí? Basados también en la colateralidad, hay que ver pacientes, cuáles son los pacientes que se pueden beneficiar de darles un tratamiento endovascular o meterlos a cirugía, a pesar de que no tengan síntomas. Es un objetivo principal. Los pacientes, la cirugía, el tratamiento endovascular es una alternativa a cirugía, se ha puesto como pacientes de alto riesgo a cirugía, es una opción, se hace muchísimo tratamiento endovascular, más allá de lo que está publicado en el mundo real, se hace incluso muchísimo más tratamiento endovascular que tratamiento quirúrgico. Y esto es quizá también porque no se hacen tamizaje a los enfermos después de un ictus, etcétera. Y muchos pacientes quizá cuando se les platica que
que se les va a abrir el cuello y que corren el riesgo de complicaciones, etcétera, pues optan a veces mejor por un tratamiento endovascular con la colocación de un stent. Esto es como tal el mundo real. Y algo de influencia cuando existe una expertise adecuada del cirujano vascular, obviamente, va a influir sobre todo en los desenlaces en los pacientes que son sometidos a cirugía carotidia. Ya como puntos claves, lo ideal es pacientes que tienen un infarto cerebral, pacientes que han tenido una isquemia cerebral transitoria, hay que auscultar y palpar el cuello, ¿sí? Encontrar todos los pacientes que puedan tener un soplo y sobre todo después evitarlos. El control de los factores de riesgo y que ya se comentó bastante, en pacientes con ictus o isquemia cerebral transitoria relacionada a enfermedad carotidia, la endarterectomía debe ser considerada dentro de las 2 semanas siguientes, sobre todo si existe un estenosis del 70%, esto tomando en cuenta que la reducción del riesgo se va diluyendo conforme pasa el tiempo y volviendo, el stenting es una alternativa a la endarterectomía. Esto tomando en cuenta los estudios publicados. Sin embargo, les digo, en el mundo real, sí, se hacen muchísimo más tratamientos endovasculares, sobre todo por la evolución del material que existe en la actualidad comparado con la cirugía carotidia. Este es el screening que se llega a hacer y ya